¿Qué tal? Aquí vamos comenzando. Va empezando a sumarse gente. Gracias, gracias a los que van llegando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace mucho calor hoy día. Hoy estoy tan contenta de poder tener la conversación de hoy. La estaba esperando porque hay muchas cosas súper relevantes que hablar acerca del tema que nos convoca hoy día. Les quiero contar que mi invitada de hoy es una psicóloga extraordinaria, es una amiga porque ya nos conocemos hace mucho tiempo y he tenido la posibilidad de entrevistarla en distintos momentos. Ya está conectada, así que la voy a sumar de inmediato para hablar acerca de algo que, sobre todo si ustedes son padres, madres, les va a hacer sentido. Sobre todo eso. Pero también si tienen sobrinos, sobrinas, sobre todo las niñas, esto tiene un componente de género. Hace algunos días venimos hablando de lo que significan los resultados de una encuesta que habla acerca de la violencia en espacios digitales y cómo afecta estos comentarios a veces negativos a niños, niñas y adolescentes. Este es un trabajo que hizo la gente de ONU Mujeres, con ONG Amaranta, con datos protegidos y además con el apoyo del programa para la autoestima, Enseña Autoestima se llama, lo han visto por ahí, de DAV. Y los datos que se recogen son bastante impresionantes, así que no me demoro más y saludo de inmediato a la psicóloga Vinca conectando en este minuto para poder justamente conversar al respecto. A ver si se conecta por ahí. Pueden enviar sus preguntas, comentarios. Yo les voy a ir contando algunos datos que podemos extraer de esta encuesta. Vinca, te veo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué maravilloso poder verte a esta distancia. También. Además, ¿dónde estás? En las montañas, en Georgia, en Estados Unidos, ahora en la ciudad de Ellijay, cerca de la casa, pero me vine a otro lado para tener mejor señal, porque Ay, gracias, Vinca. sí. Gracias, gracias por tu disposición, además, siempre para conversar. Si tú me ves bien, ¿me escuchas? Perfecto, te veo y te escucho perfecto. Ya. Vinca, la razón de buscarte y de pedirte tu opinión sobre este tema del que quiero conversar hoy día es porque creo que a muchos quienes habitamos el espacio digital, y yo sé que dependiendo de la edad de cada uno pasan más o menos horas o tal vez sus trabajos en esta especie de vida virtual, que es lo que ocurre en los espacios digitales, pero preocupa cuando lo vemos en particular en el caso de niños, niñas y adolescentes, algo que además tiene un componente de género que es muy evidente en algunos datos que podemos extraer de esta encuesta, una encuesta que hizo la gente de ONU Mujeres y que justamente se le preguntó a una gran cantidad de niñas entre 12 y 18 años qué les pasaba con comentarios a veces negativos en las redes sociales, si es que tienen perfiles paralelos, a veces más de uno, por qué se busca ser una especie de persona invisible y todo lo que ocurre con eso. Y primero que todo quiero preguntarte cómo has visto esta situación de lo que ocurre en los espacios digitales con esta edad tan delicada, además de tanta vulnerabilidad y en plena formación de la imagen propia y de la autoestima. Bueno, hemos hablado de esto ya durante Mm, la pandemia también y la preocupación viene de hace tiempo y resurge en momentos de crisis y de alta exposición a redes como ha sido este tiempo. Y me ujú, gusta mucho que el informe termine con una conclusión que se lleva repitiendo también ya años, que es nos falta educación, nos falta alfabetización mm, digital para poder acompañar mejor a niños, niñas y adolescentes en todo esto. Ahora, yo leí el estudio que tú me mandaste, ujú. muchas gracias, lo más rápido que pude para llegar hoy día, y Gracias, Vinca. me hicieron sentido muchas cosas que dan esperanza dentro de todo lo que es ominoso, eh, el acoso, la afectación de la autoestima, la exposición a imágenes sexuales sin haberlo solicitado, etcétera. Hay todavía un gran número de niñas y niños que comparte información con su familia, que pide Mm. ayuda en su familia. Los padres van siendo cada vez más importantes, pero todavía está como esa necesidad de apoyo adulto. De alguna manera tengo la sensación y lo veo evidentemente comparado con la experiencia propia como hija, que la brecha tal vez que hay entre esta generación y los padres de, o quienes somos padres hoy día es distinta a la que ocurría hace tiempo atrás. De algún modo, hoy padres y también hijos habitamos el mismo espacio en lo digital. Sí, ¿Eso habitamos el mismo hace una espacio. diferencia en esa búsqueda de confianza o en la guía que se pueda otorgar?
Yo creo que sí y no. Yo creo que los más pequeños o los que están como entrando a la adolescencia, que son los que querrían tener interés mayor en participar no solo de un aula digital como ha sido en pandemia, sino que de Ujú, otras redes sociales, eh, creo que pueden estar más dispuestos a compartir ciertas cosas con nosotros y mm, a vernos en redes también, como en Instagram, por ejemplo, eh, versus los que ya están más grandes, que yo creo que de hecho han creado otras redes cada vez que nosotros copamos las suyas. O sea, Facebook huyen a otra, originalmente de universitario, como que claro. empezaron a inventar otra conforme los adultos se iban metiendo ahí. Y así hoy día, claro, nosotros estamos en Twitter, estamos en Instagram y ellos ya van en Twitch y Discord y etcétera, etcétera. O sea, siempre van unos pasos más adelante y casi que pueden inventar computadores extra. A mí me impresiona mucho eso. Dentro de un mismo computador, los conocimientos van a ser mayores de Particiones. que siempre, pero ahí es donde brecha o no brecha, lo que importa es la confianza. Mm, Yo creo que, no por ser autorreferente, pero tú sabes, yo tengo una hija de 32 y otra de 12. Son momentos súper distintos. Una partió con MySpace y Fotolog, wow. y el inicio de Facebook, y la más chica entra y llega a otro mundo y con muchas más aptitudes y habilidades que incluso su propia hermana, con la que tiene menos Ujú, diferencia, y ahí al final es la confianza el tema clave y el poder explicar que uno, aunque sea torpe y gruñón o medio pavo y volado y ujú. distraído, y lo que en el fondo quiere es lo mejor para ellos. Y hay que conversar de los temas que son difíciles antes de que ocurran y si no, cuando ocurran, no hacerles el quite. No basta con decir si se aparece alguien con los pantalones abajo en un Zoom, eh, no, eso es un depravado y nada más, y no hablar de qué es lo que pasa con el acoso Ujú. sexual, con el consentimiento, porque en último término es una violación del espacio digital que alguien llegue y se empiluche y Claro. muestre su parte privada sin que nadie se lo haya pedido. Hay varios aspectos de la encuesta que me llamaron mucho la atención. Quiero ir preguntándote sobre algunos específicamente. Primero sobre lo que significa la percepción de riesgo, porque naturalmente dependiendo de la edad esto va variando, pero me sorprende que a pesar de que hay en muchos de estos casos declarados que han vivido experiencias de violencia digital, aún así la percepción del riesgo en este espacio sigue siendo baja. Incluso el compartir estas contraseñas, no estamos hablando de compartirlas con los padres o quienes hagan de tutores, sino con amigos, con otras amigas, y que eso pueda significar eventualmente que alguien te suplante y no aparece un riesgo con eso. ¿Cómo crees tú o cómo has visto tú que es la percepción del riesgo sobre los espacios digitales en los niños? Yo creo que cándida, muy cándida, como suelen ser todavía los niños y niñas, y muy desinformada, porque estos temas que nosotros vamos esperando es como con los temas de educación sexual, que incluso por algunas generaciones se fue bajando la edad hasta llegar ya a los 12, la edad de la menstruación, Uh -huh. y sería... En estos temas creemos que vamos a empezar a hablar recién cuando estén expuestos a o nos pidan permiso para las redes, y hay que empezar desde Claro, muy, muy chiquititos, porque a lo mejor tú puedes hasta no tener un computador en la casa, pero van de visita a otra casa donde lo hay, claro. y ya hay que empezar a enseñar seguridad. Aunque yo no vaya a andar sola en la calle a los 3 años de edad, ya me empiezan a decir el verde es para cruzar, el rojo es para parar, y los niños están lejos a los 3 años de caminar y solo por la calle. Lo mismo en relación a los computadores, y no para mostrar un mundo lleno de peligro y depravados y la internet oscura, pero sí para enseñar a cuidarse. Yo creo que la pregunta siempre son dos, y lo Uh -huh. decían los capos de Palo Alto y Uh Lucent -huh. y Google, y etcétera, en algún minuto que hicieron una guía hace unos años atrás, diciendo esta guía lo más probable es que en términos tecnológicos quede obsoleta muy rápido. Entonces, no vale la pena meterse en tecnología. Lo que sí vale la pena es que nuestros hijos se pregunten, cuando están en Internet, si lo que están haciendo lo estarían haciendo igual con nosotros invisibles así, parados Ah, detrás de sus sillas. claro. Y cuando la respuesta es no sé o no, claramente estás asumiendo un riesgo. Y si los grandes nos equivocamos en evaluar riesgos y en dónde ponemos nuestras confianzas a veces,
explicarle también a los hijos que imagínate cómo no les va a poder pasar a Claro. ellos. Y un amigo puede ser muy bueno, pero una clave es información sensible. Y alguien puede parecer muy amoroso, un desconocido que le puede decir que tiene 13 y en realidad puede tener 50. Y si le cuenta, mira, yo vivo en tal calle o en tal ciudad, puede fácilmente ubicarlo. A mí un programador de computación me dijo, a mí me sorprende mucho cuando llego a casa a ayudar con cosas de los computadores y Ujú. veo tapado el visor de la La cámara cámara. en computadores que usan niños chicos y que se preocupan de ponerle o un papelito o un post-it Algo. cuando no la están usando. Porque pueden entrar por ahí otros y hackear tu computador. Y Claro. eso es alfabetización digital, pues desde chiquitito. En el computador tapamos la cámara, si la vamos a abrir es con alguien acompañando, ojalá, o en la clase, etcétera. Me sorprendió mucho que las niñas en el estudio quieren menos en clase exponerse de lo que muchas veces se ponen en redes. La cifra es impresionante porque se les pregunta en cuántos casos o quiénes de ellos prenden o no su cámara en las clases en línea. Y por cierto también sus sensaciones o cómo sienten que les han afectado las clases en línea. El 90% dice que es muy habitual tener las cámaras apagadas. Y creo que en el caso que me ha tocado hacer más entrevistas con profesores, muchos dicen, me toca hablarle a un montón de pantallitas negras, no encienden las cámaras. Y las razones que dan los niños y niñas en la encuesta es principalmente vergüenza, el miedo a las burlas, a lo que se puede decir de ellos sobre su aspecto físico. El tema es que hoy día, y probablemente en un próximo año donde aún estamos en pandemia, las clases en línea van a seguir estando. ¿Cómo ves esa situación, Vinca, y las recomendaciones que tal vez se pueden hacer para comprender o para acoger esa necesidad de, no sé si anonimato o de esconderse o al revés, de enfrentarlo? ¿Qué es lo recomendable? Yo creo que ya hay que agradecerle a los profesores lo que a mí me ha tocado ver, que han sido muy respetuosos de el carácter o del temperamento o de la situación en que está cada niño, más aún en una situación de crisis tan traumática como una pandemia, que a lo mejor algunos recién despertaron, están Uh todos -huh. chascones y estándose corriendo a la clase, otros están en la etapa de la adolescencia y están con una espinilla acá y otra espinilla acá. Ahora, para uno como profe, yo con universitarios, más que o con Sí. adolescentes de media, claro, a uno puede ser medio descorazonador ver pura pantalla negra, pero de repente preguntas algo y te das cuenta que están ahí y que igual pueden ser parte de la conversación. Y creo que es importante también el respeto a eso y a lo mejor definir momentos de la clase en que nos vamos a mirar las caras o en que no, o al final por lo menos prender las pantallitas un rato y mantener algo de contacto humano en esto. Ahora, a mí me parece que todavía, y estamos ya Uh -huh. en diciembre, entonces uno siente que está como disco rayado y me aburro yo misma de mí misma y tú seguramente también Estamos desde abril en esto, marzo, abril, dándole lo mismo. de escuchar la misma cantinela y hemos llegado, partimos la cuarentena el Mm. 25 de marzo, ya se me olvida la... Sí, Mira, aquí dice una profe, pero levantan la mano y para preguntar y responder exigen sí, prenderla. Eh, y todavía, primero que nada, no está garantizado el derecho a conectividad, no sabemos, exacto. siguiendo la pandemia y no sabemos bien cuándo se va a demorar el tema de las vacunas, no está garantizado hoy, ya para otro año, el 2021, que todos los niños se puedan conectar a Internet si es que hay clases, menos aún se ha hecho la preparación digital que se necesita no solo para el tema académico, sino para todas estas otras cosas que estamos hablando. ¿Qué hacemos si nos están molestando? O sea, si estamos yendo al computador todos Mm. los días, en este año casi todos los días, de lunes a viernes, ¿cómo no vamos a aprovechar ese tiempo para hablar de estas cosas? De lo Claro. que nos puede pasar aquí y no hay preparación. Y uno ve que el ministerio sigue hablando solo de volvamos a las clases presenciales y el otro día no me acuerdo qué cosa vi pasar en redes y pregunté una vez más y me odio casi y ya me da vergüenza. ¿Qué pasa con los seguros de la H para los profesores? ¿Qué pasa con los seguros escolares Hay para muchas cubrir cosas la vida de los pendientes. niños? La licencia de trabajo de los papás? ¿Y qué pasa con la alfabetización digital? La Marcela Momberg, gran Uh -huh. maestra, ha insistido toda la pandemia que, por triste que sea la situación y compleja y todo, este era el gran momento para hacer un cambio en una serie de temas de educación digital y de alfabetización en que Chile va súper atrasado. Y tú ves que han pasado 8 meses y todavía no estamos en eso. Entonces, yo creo que ahí es donde sirven Así los es. ciudadanos, nosotros como papás y mamás, hablo también, catetear
Hay una website de La Moneda donde se le puede escribir directamente a la primera dama o al presidente. Hay formularios de transparencia que podemos mandar desde las websites de los ministerios. Decir dónde Ponerse está activos. claro, qué van a hacer, qué se está haciendo en protocolos de prevención Mm. para abuso sexual por Internet y para abuso sexual que los niños develen, por ejemplo, vía digital con sus profesores en los chats paralelos, que a veces los niños le cuentan cosas a sus profes o por el WhatsApp, etcétera. Vinca, ¿existe la figura de abuso sexual digital? Sí, pues, abuso sexual vía Internet y hay de distintos tipos. A ver, si se expone a los niños a imágenes de pornografía, Ujú. de abuso, de violación, incluso de sexo adulto, sin su Ujú. consentimiento, y se los expone, o por negligencia nuestra, terminan expuestos a todo Ujú. eso, podría constituir de alguna manera, no sé si abuso, pero sí negligencia y también abuso, porque muchas plataformas saben, además, que se exponen a situaciones de abuso y no hacen nada por evitar. Y esa negligencia constituye responsabilidad. Vimos en TikTok, ¿te acuerdas? Hace meses atrás, que un tipo mayor Ujú. publicó en directo como escenas, y perdón acá a las personas que están, advertencia preventiva, lo que hacía, o sea, cómo hacía tocaciones de una niñita en un Sí, video que sí, pasó en TikTok. sí. Y yo te digo, yo busqué por todos lados, no había dónde reportarlo. Y era como, y se podía, pero TikTok igual, no nos hacemos responsables, etcétera, etcétera. YouTube, lo mismo, hubo toda una acción legal acá en Estados Unidos para demostrar cómo funcionaba el algoritmo y cómo estaban siendo los niños expuestos a todo esto. Y hay otra Ujú. organización de Internet que calculó que entre el año 2017 al 2020, y este es un dato en el que hay que poner atención, los niños podían ser expuestos en el 2017 a una imagen escenas de abuso sexual, ¿ya? Abuso sexual, de adultos con niños o entre personas de distintas edades, cada 7 minutos. Esa cifra al año 2019, 2020, disminuyó a, circula una de esas escenas y los niños pueden estar expuestos a ellas cada 1 minuto y medio. Por lo tanto, las posibilidades de todos los niños de ser de encontrarse, de Claro, toparse con escenas que los más pequeños, ojalá y no tengan acceso, no están en capacidad ni siquiera de procesar bien, y que lógico. para los más grandes también puede ser súper violento y súper chocante, y quedar ahí. A ver, uno misma, de repente, a mí la otra vez me mandaron un vínculo, nada que ver, para ver una serie, ¿ya? El capítulo de Grey's Anatomy donde volví a McDreamy, perdón, pero placer culpable, y Okay. traté de abrirlo y no me resultó nunca, y de repente se empieza a llenar mi computador de imágenes de mujeres así súper exuberantes y cada vez con menos ropa. Tuve que llamar y pedir así que vía remota me arreglaran el computador. ¿Qué dice acá? ¿Qué? Cierto que hay mucho que hacer y mejorar por parte del gobierno, pero me pregunto, ¿los profesores han querido mejorar en sus capacidades si ni siquiera se dejan evaluar? Bueno, yo creo que hay conflictos históricos Sobre que la vienen evaluación docente. exactamente, que vienen con Mm. el magisterio, y yo lo que le decía ayer a un colega, creo que nadie, o sea, ni la persona más santa y bondadosa, hasta la Ujú. persona más maligna, si uno quisiera poner ese calificativo, está en sus full capacidades en este minuto. La pandemia No, claro, es un claro. trauma colectivo, y creo que también eh, posiblemente la generación más adulta siempre está este temor de quedar como obsoleto Mm. o obsolescente, y de no estar al día, y de cómo, y de también esta como lógica en Chile de cómo me piden esto si esto otro no está resuelto. Bueno, Ujú. a lo mejor sigo con esto otro no resuelto, pero si esto tiene que ver con el cuidado de los cachorros humanos, mis líos con el ministerio o con el gobierno desde el magisterio también podrían dar un margen Claro. eh, que se cede. Hay un dicho en inglés que es como alguien tiene que ceder Ujú. eh, porque se trata del cuidado de los cachorros humanos. Y la pelea mortal que tenemos, que en su justicia, en su demanda social, en todo, la podemos seguir teniendo en paralelo o la podemos tener después, pero en este tema
realmente estamos al debe. Y creo que para nosotros, aquí hablo como académica también y como profe, es muy importante poder capacitarnos en esas cosas. O Sin sea, duda que no es sí. no solo el Excel, ni el Word, ni las distintas software, sino que en seguridad digital, Ujú. porque necesitamos ayudar y, y no solo ayudar en el sentido de sermonear o formar, sino de plantear dilemas y preguntas de cuidado que ayuden a los propios niños, niñas y adolescentes a pensar. Porque no se trata solo de decirle, mira, todo esto existe en Internet y de todo esto hay que cuidarse. La idea es que las herramientas y esas habilidades vayan siendo propias, y para eso hay que irlas pensando y ponerse en distintas situaciones. Pero ¿cómo nosotros Alguien, vamos a poner ejemplo si no estamos alguien escribía recién, justamente acá dentro de los mensajes, sobre la importancia de las herramientas preventivas y que entre ellas habla del manejo emocional. No sé si es el manejo la manera más precisa de decirlo, pero entiendo a lo que se refiere. Y hay una parte de la encuesta que tiene que ver principalmente con esto de las emociones, donde se pregunta cuáles son las principales emociones que un niño o niña, y por separado, expuesto a una situación de violencia digital, experimentaron. Y me sorprende mucho la diferencia, Vinca, y necesito tratar de entender el por qué son tan distintas las emociones que desarrolla una niña versus la que desarrolla un niño expuesto a la misma situación. En el caso de las niñas y adolescentes, el principal sentimiento con 47% es rabia y asco, que va junto. Y luego el siguiente es tristeza. Después de estas dos cosas, rabia, asco, tristeza, aparece le dio risa. Pero en el caso de los niños, la principal emoción es le dio risa, en 60%. Luego no sintieron nada y en tercer lugar la rabia. ¿Por qué a los niños puede parecerles divertido esto y a las niñas puede afectarles al grado de sentir asco? ¿Qué diferencia de género hay y qué diferencia en el fondo en la manera de percibir esa agresión hay que se revela en estas emociones? Yo creo que es algo que tenemos que dedicarnos a reflexionar mucho más, pero si uno piensa en la socialización eh, de género Uh a -huh. la que niños son expuestos desde la más temprana infancia, y uno misma, o sea, sin querer queriendo, o sea, mucho en las propias familias, ciertos regalos que se priorizan, ciertas ideas que se comentan o ciertas conversaciones que se tienen más con las niñas o con los niños, van, yo creo que también teniendo una incidencia en la manera de conectarse emocionalmente con las situaciones. A mí me llamó mucho la atención no solo el me da risa, que es Uh como, -huh. ¿qué voy a hacer? Ya, bueno, versus varios otros, pero el de la culpa aparecía solo en las niñas. Otras emociones se Sí, repetían, pero la culpa y la vergüenza, aparte de aparecer aumentada, la culpa solo aparecía en las niñas. Eh, cierto. de, de los dos, 20% se sintió culpable y en los niños no aparece la culpa como emoción. exactamente, y Wow. eso tiene mucho que ver Qué revelador, Vinca. sí, pues, con la socialización y cómo nos vamos instalando en el mundo y qué mensajes también le vamos llegando a los niños. O sea, a los niños en el fondo lo que les vamos diciendo como sociedad, a ver, no yo, digo, o sea, no tú tampoco, pero ¿qué les decimos como sociedad? Que si son muy sensibles, van a sufrir, los van a atropellar, los van a pasar a llevar, los van a tratar de distintos calificativos que hay para todavía insultar a los niños y como cuestionar su conducta en base a estereotipos. Entonces, hay un estudio muy interesante de una neuropsiquiatra que es la Judy Chu, no es la, Ya. pero Judy Chu, que dice que los niños varones pierden gran parte de su voz más genuina y de como su conexión a las emociones más genuinas eh, ya en la transición de la preescolaridad a la escolaridad. Porque ahí ya empiezan a darles duro. Los niños no bailan así, los niños no Claro. hacen estas cosas, los niños, etcétera. Obviamente, eso también va generando distanciamientos emocionales. No se le a las niñas un detallito en los recreos. Nadie cuestionaría a niñitas chicas que andan de Uh la -huh. mano, como No. andan todas de la manito y van juntas al baño y que se toda esta cosa de hasta grande, vamos al baño todavía. A los niños pequeños, cuando hacen esto de la manito,
Ujú. cuando salen al recreo de la manito, imagínate las cosas que todavía se les dicen en muchas escuelas y en muchos colegios, o las miradas, o el juicio implícito. Por lo Mm. tanto, los niños empiezan a moldear y al empezar a silenciarte, obviamente que también la caja de resonancia emocional va cambiando. En cambio, las niñas, por más tiempo, pueden, entre comillas, pasar piola Claro, en sus amistades, pero el corte ahí viene justamente cuando lo que ve la encuesta, en la prepubertad, pubertad. Y claro, ahí, ojo con lo que digo, y lo que digo tiene claro, que tal ser, cual. porque si no, el castigo, el reproche, el juicio, inclusive de mis propios padres, entonces, al final, niñas y niños, pero sobre todo las mujeres o las niñas adolescentes, empiezan a modificar sus discursos en estudios de voz y es como un discurso para tranquilizar a los papás o a la mamá, otro para las amigas y no ser juzgadas, otro para las o los las personas que sean su interés emocional, otra Ujú. para los profesores, porque también ahí hay otra expectativa. Entonces, a ver, si en el fondo todo el rato como sociedad estamos diciendo que tu voz más auténtica, lo que tú eres, quien tú eres, la voz es tu puente desde lo más profundo de tu psiquismo y de tu ser al mundo, así me comunico. Si esa voz está sujeta a todas estas tensiones, ¿cómo me escucho a mí mismo? ¿Cómo van a Claro. poder validar sus propias emociones los niños? Si nos dicen tengo rabia con alguien, con un compañero o una compañera, no hay que tener rabia. Tengo celos con el hermanito, algo que estuvimos Ujú. conversando la semana pasada. Siento envidia, siento miedo. Eh, no me gusta, de repente pueden llegar contando, no me gusta este profesor o esta profesora, pero al Ujú. profesor y profesora se le hace caso. Podríamos preguntar por qué no me gusta y después a lo mejor Ujú. hacer un argumento a favor. O sea, esta profesora es muy severa. Ya, pero a ver, busquemos. Y otro día, y vamos viendo que en realidad, además de severa, tiene otros momentos súper querendones, súper amables, y vamos armando constelaciones humanas mucho más diversas al minuto de escuchar, versus inmediatamente venir o arreglarle la imagen al profesor o a la profesora, o a decir, sí, en realidad la profesora y tú no tienes que aguantar nada de nadie y no sé qué. Nos falta, yo creo, escuchar más para que esa voz más auténtica pueda salir, se puedan Qué escuchar en sus importante. emociones y descargar el discurso de culpa a las niñas y a las mujeres. Porque ¿qué es lo que pasa? Si los niños están escuchando que a los hombres grandes les dicen ciertas Ujú. cosas, tampoco, o que deben reírse de ciertas otras, aunque no tengan incluso, no lo Ujú. encuentren muy divertido, es una presión y es también una información mientras crecen. Si de las mujeres se dice, pero a lo mejor tomó, a lo mejor andaba vestida tal o cual, ¿Cuánto hemos a, escuchado eso? Mm. claro, a lo mejor y no fue responsable. A ver, antes del juicio no está bien eh, abusar de alguien, acosarla de ninguna manera, ni por teléfono, ni en persona, ni con violencia sexual, ni con un asalto sexual, ni en la Mm. calle, ni en tu casa, ni en un nada. Eh, eh, punto, punto. Luego podemos agregar quizá en diálogos como que tienen que ver con el cuidado de que, obviamente, si yo sé que vivo en una ciudad o en un barrio donde a veces pasan cosas, donde es Ujú. inseguro, si hay historias que nos permiten aprender, a lo mejor no voy a ir vestida de cierta manera después de cierta hora. Y a mí me encantaría poder decirle a las cabras, no, mi cuerpo es mío, yo me voy a vestir como yo quiera, porque yo soy Oh, libre. me siento tan identificada con esa reflexión, Minka. Es Claro, y es súper difícil. es súper Sí, difícil. po. Entonces uno, a Criar, ver, criar con eso. uno se puede, a lo Mm. mejor uno tiene que elegir los momentos para ese como asertividad y en otros Mm. momentos se va a cuidar más con las amigas o, como yo Claro, le decía a mi hija mayor, va con un mameluco y después llega a la fiesta con sus amigos y amigas y gente conocida y ya, fue el claro. mameluco y como yo quiero ir. Ahora, nadie, por cómo ande vestido, ni cómo piense, ni lo que diga, ni la persona que peor me caiga, merece ser violentado de ninguna manera, ni de chiquito, ni Lógico. de grande, ni de anciano, ni nada. Y creo que ese es el mensaje. Oye, sí, pero esta persona antes, imagínate un hombre que dijo algo terrible sobre unas mujeres antes, y le pasa algo. Tú dices, no, pues, ahí es el momento para decir, sí, muy mal él, pésimo, pero 9 minutos para Karma is a bitch. O sea, es como, tampoco queremos que a él le pase.
Claro. porque somos nuestros cuerpos, esta es nuestra casa. Nadie debería llegar a tu casa y arrasarla. Mm. Ni una cosa, ni un espacio que te haga de hogar. Y, y yo creo que niños y niñas, cuando han ido creciendo en estos mensajes del cuidado, no sienten que es una cuestión que tenga que ver con el control, ni el autoritarismo, Ujú. ni reforzar patrones machistas, patriarcales, etcétera. Tiene que ver con la cuestión de qué cuida más también. Claro. ¿Qué me cuida más? Porque me quiero tanto y quiero vivir una vida tan buena, ojalá, que necesito este cuerpo, me necesito bien, me necesito vivo o viva. Y yo creo que también cortarla con los discursos donde nos olvidamos de los niños. Y a mí me encanta Ujú. que tú hayas puesto la diferencia entre niñas y niños para recordar que pese a que el título del estudio es violencia digital, las niñas o no mujer, Ujú. Sí, está también contemplando a niños y niñas. O sea, y los niños también son víctimas de bullying y de ciberbullying y también son víctimas de violencias así sexuales, es. aunque parezca más difícil de creerlo, asimilarlo. Creo que recién estamos entendiendo que relaciones de mujeres de 40 o de 30 con adolescentes de 13, 14 o 15 no son una gracia, No. son son un abuso de poder y son eh, eh, una no comprensión absoluta de que todavía a ese niño le quedan 10 años de crecimiento y de maduración y es bien distinto una diferencia de edad pasado los 30 o los Claro, 27 claro. que antes de esa edad. Todavía en proceso formativo. Exactamente. Claro. Entonces, Vinca, quiero saludar a Jaime Concha, que está conectado, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, que hacía un punto que me parece también súper relevante de mencionar. Decía, por eso no podemos hablar de, por ejemplo, la educación sexual a temprana edad, por cierto, como es requerida, sin también la alfabetización digital de la mano, porque ocurren muchas veces en los mismos espacios. Me parece que es importante apuntarlo allí dentro de las cosas que estábamos conversando. Saludar a Paulina Urbina, que además que también es psicóloga y que trabaja fuertemente en este tema, particularmente de las situaciones de género. Y sobre eso, Vinca, me gustaría preguntarte, ¿hay algunas recomendaciones que aparecen al final de esta encuesta, donde se habla también de la responsabilidad institucional, no solamente desde las autoridades públicas o desde las políticas públicas, como serían las gubernamentales, ¿no? Sino también de la necesidad de medidas un poco más rigurosas? Siempre lo ponemos en este ejemplo, nadie construye una carretera y no le pone un semáforo, no hay ningún control de tránsito, no, no, hay controles en el camino también, no es solamente construir un corredor y que la gente corra como loca, ¿no? Y un poco de eso también pasa en el espacio digital y se solicita justamente que haya mayores controles. ¿Cómo ves esa situación hoy día, tanto en la toma de conciencia desde lo gubernamental respecto a proteger, al mismo tiempo garantizando los derechos de expresión, que son relevantes también en todas las edades, y por otro lado, lo que se puede o no exigir a quienes han creado estas plataformas donde ocurren las cosas de las que estamos hablando? mira, yo vi este documental de Netflix que salió como en Sí, septiembre, uh-huh. que salía un montón de programadores y tipos caperucísimos Sí, en el la dilema social. claro, y advirtiéndonos de todos estos horrores, dice, Sí, a ver, ustedes participaron de la creación de esto. De alguna manera pudieron anticipar algunas cosas y otras se las fueron encontrando en el camino. Además de la denuncia, ¿qué están haciendo? claro. Porque me parece súper importante, ya que está todo esto detectado. Y claro, yo creo que hay corresponsabilidad, creo que no hay que tener temor. Muchas veces se confunde este tema de la libertad de expresión eh, Mm, con cualquier cosa. O sea, también mi libertad llega hasta donde le comienza a hacer daño a los demás. Y tanto los discursos de odio como el laissez-faire en Internet pueden ser tremendamente dañinos. Alguien preguntaba de qué opinan de las redes sociales que abren espacio a la interacción entre niños y adultos. O sea, me parece que tendría que haber un tremendo disclaimer y tremendas advertencias también por lo mismo. Y claro. nuevamente volvemos al tema de la educación toda, o sea, la educación sexual en conjunto con la educación digital. Y yo miraría como al big picture o al paraguas más Uh-huh. grande de una educación para el cuidado. Siendo una cultura que no cuida, y hemos visto en el último año, eh, desde un estallido social hasta una pandemia donde ha habido una serie de cuestionamientos a lo que ha sido la gestión de pandemia de las autoridades, Sí. eh, a nivel mundial incluso,
cuando uno se pregunta, ¿nos están cuidando? ¿Realmente es el cuidado humano la prioridad uno? No en todo lugar. ¿Por qué han destacado tanto personas como Merkel, la Jacinda Ardern y otros líderes, como el gobernador de Nueva York, que primero desatinó, pero después atinó? Porque han cuidado. Y yo creo que hay algo bien importante acá de aprendizaje en esta pandemia, en el sentido de empezar a reconocer eso y pedir eso. Yo no puedo habilitar una montonera de redes sociales y decir nada más, esto es para mayores de 12, esto es para mayores de 14 y desentenderme completamente. No puedo llegar y regalar computadores en un colegio, como ocurrió hace un par de gobiernos, el gobierno atrás, digamos. Sí, el gobierno Michelle Bachelet. Sí. Sin ninguna alfabetización digital. Vuelvo a la Marcela Monberg, que hay que hablar con ella, y resulta que hay niños que los cría su abuela, su abuelo. Hay niños que los crían sus hermanos mayores, que ya son adultos y ya tienen alta diferencia. ¿Cómo no hubo ninguna preparación para esos adultos poder guiar a los más chiquititos en acceso a un computador que era para la escuela? Vemos que muchas veces papás y mamás le pasan los celulares a los niños para que vean monitos y terminan viendo cualquier cosa, pero nadie les contó en el consultorio o cuando uno, no sé, está embarazada incluso, podría haber flyers con este tipo de información. Claro. ¿Qué le pasa a los niños con la exposición temprana a tanta imagen, a tanta cosa? De repente los propios chiquititos, cuando les han dado permiso, a veces dicen, no puedo parar. Imagina, los propios niños te están dando la alerta de no puedo parar, y ya tenemos casos de adicciones, no solo al tema digital o al computador, se descompensan seriamente si no tienen acceso a tecnología. Hay ya muchos casos en Chile, no estoy hablando de acá, de niños en tratamiento por adicción a la pornografía, muy chicos, por lo que han sido expuestos a nivel del computador. Entonces es un universo tremendo que siempre vamos como atrás, nosotros aprendemos algo y ya al día siguiente cambió, pero tenemos que ir preocupándonos de estas cuestiones. Cuando fue lo de Nati, años atrás, ¿Cómo olvidarlo? Sí, pues, me acuerdo perfecto de la historia. De adultos que habían visto el video, de acuerdo a ellos, personas serias, súper serias, por curiosidad académica, curiosidad investigadora. Realmente, y si fuera tu hija, necesito ver ese video. Si me dicen que es un video donde una niñita fue bulleada, acosada, abusada sexualmente, o se expuso a una situación de alto riesgo que terminó siendo súper violenta para ella, necesito verlo para realmente hacerme una idea de eso. Y yo le decía a varios, a un académico, me encantaría que las compañías de celular en este tipo de situaciones hicieran como un voto de cuidado por los niños y dijeran, celular que pillamos cargando esto, claro. En el mes siguiente va a tener un cargo de, no sé, 50 una multa, algo. 100.000 pesos. Algo de escarmiento. El llamado de atención y hablarlo también, y haberlo hablado en las noticias. Adultos que están viendo las noticias, ¿realmente necesitamos ver este video? O sea, ¿cuánto habrá sufrido esa niña también? No nos preguntamos. Y si fuera mi hija, mi sobrina, como tú decías al comienzo, cualquier niño o niña que yo conozco, si fuera yo que por ahí, no sé, pues me tomé una foto con pluma para mi marido y terminó yendo a dar a cualquier lado, o sea, también sería súper triste y humillante, me lo pasaría mal. Ahora, como vieja o más grande, tengo más recursos para decir, bueno, me paro. Claro. Pero a alguien de 12, de 13, le puedes romper la vida. Y no por nada tenemos también los índices de suicidio que tenemos. Quiero conectar justamente con ese punto y una de las cosas que es tal vez de los datos más graves que revela esta encuesta es justamente lo que significa la posibilidad de hacerse daño. Aparece el 1% de las niñas que han sido víctimas de violencia digital y, por cierto, la conexión que probablemente implica también, para ser bien responsable con lo que estamos diciendo, muchas otras aristas, pero, por cierto, se establece una conexión entre quienes han sufrido violencia digital y la baja autoestima. ¿Cómo ves esa situación, Vinca, y de qué manera afecta justamente la autoestima? ¿Cómo se puede dañar a una persona en formación a partir de estar expuesto a mensajes violentos digitalmente? No, puede ser devastador y devastador a niveles de causar depresiones. A ver,
nuevamente, estamos en la mitad del camino, recién. Si la maduración de un cerebro humano, desde cachorro a que hace el salto adulto, son 25 años, a los 11, 12, 13, 14, 15, 16, estás a la mitad casi todavía. Claro, Está mucho rato, y si claro. ahí te cae esta lápida encima, ¿cómo floreces, cómo creces a partir de eso? Sin culpa, sin vergüenza. Hay niñas que en Estados Unidos contaban que es un país harto más grande que el nuestro, en el sentido de su superficie y todo, que se cambiaban a vivir a otros estados. O sea, los papás postulando a trabajo al otro lado del país, o sea, como si vivía en California, más o menos que Alaska, así, o a Nueva York, así en diagonal. Las niñas se tiñeron el pelo, algunas se hicieron, no sé, un retoque de la nariz, un pequeño cambio, e igual, de alguna manera, en su nuevo colegio, las situaciones las pillaron de nuevo. Y la burla o el acoso, o sencillamente que los otros supieran, era súper Ujú, desmoralizante, no solo a niveles de tomar decisiones en un minuto de mucho trastorno y sufrimiento, como el suicidio, ujú. ¿ya? Sino que también en el sentido de, ¿sabes qué más? Como esa lógica interna de, da lo mismo, mi vida ya da lo mismo, si me tratan mal, si te violentan, si te metes en heroína, si, si, Mm, te acosan o te tratan sexualmente como un objeto, 5 personas, 10 personas, da lo mismo. Y esas situaciones súper autodestructivas mm. también pueden venir de ahí. Entonces no pensemos solo en la peor de todas, que yo creo que todos queremos prevenir a toda costa, y que es que un niño o niña muera resultado de Lógico. esto. Y eso está en nosotros también. También compartimos responsabilidad por no haber detenido esto o haber hecho más por irlo cambiando. También podemos empujar a muchas niñas, y eso uno lo ve más en niñas que en niños, a situaciones súper autodestructivas y súper violentas, y súper como de repetición del abuso. Ujú. Y, y niños que también han vivido esas violencias, que también los puede llevar a ser víctimas o bien victimarios. Eh, Porque al final la violencia empieza a tomarse todo. O sea, es una energía que, que no solo daña, sino que como que coloniza. Y nada bueno puede venir de eso. Entonces, Mm. creo que es importante también empoderar a los niños y niñas. Yo creo que esa es otra recomendación vital del estudio, eh, incluso en estas situaciones, porque van a seguir ocurriendo todavía, ¿ya? Y tenemos que hablar más con los papás y las mamás, y hablarnos entre papás y Mm. contarnos nuestros chascarros y nuestros errores sin miedo al juicio, y dejar de juzgar. Tenemos que poner en mute los juicios un rato para poder contar también las equivocaciones que cometemos, y de repente a lo mejor en vez de decir quiero cuidarte, pero ¿cómo? Y le quitamos el computador, ya a mí también me ha pasado. Y ver cómo nos ayudamos y cómo conversamos, y cómo incluso en situaciones horribles donde les pasen cosas a los niños, Ujú. compartan fotos desnudos, y eso rebote en todo Y un se colegio, expongan. cómo eh, les decimos que hay una segunda y una tercera y una cuarta oportunidad, que no tenemos por qué morirnos por Mm. esto, que no es el fin del mundo, y aunque no nos crean, permítame que le digamos, no es el fin del mundo, y si es preciso, nosotros nos tomamos una foto y, no sé, 1000 papás de un colegio, y la chantamos adelante de la foto del niño Claro. o niña que ha sido humillado, acosado, como una señal súper clara de que estamos para proteger y estamos todos aprendiendo también. Entonces, eh, Justamente hay alguien que preguntaba sobre, aquí Paola Frugone dice cómo empoderar a los niños y niñas. Y te voy a preguntar cómo se fortalece la autoestima también. eh, bueno, yo creo que ahí parte por nosotros también, perdón, pero nuevamente, si a nosotros, a ver, no me voy a ir solo a la sociedad con toda su presión por el cuerpo perfecto o el look perfecto o el look que sea. O sea, piensa que desde el estigma hay ideaciones en cómo se deben ver las víctimas también. ¿Cómo se Una debe ver víctima el perfecta o ideal. debe, Mm. debe Sí, ser alguien que ha sufrido, no se puede ver feliz, claro, no puede claro. hacer bromas, ser solemne. Hay una serie de estereotipos y presiones en relación al cuerpo que son sociales, hay muchas que tienen que ver con este modelo salvaje de todo se vende, todo se compra, todo es Ujú. sacrificable, y donde estamos diciéndole todo el rato a la gente, tiene que ser, no sé, joven,
flaca o delgada, o Sí. sano y delgado, porque no es sano y macizo, no, es sano y delgado. Y un montón de cosas más. Y ahora, tú te has fijado, detalle, en las series, yo el otro día alguien me dijo, me arruinaste las películas para siempre. ¿Qué dijiste? Están todos con unas pestañas gigantes. Uy, y me acabo, y El alguien se efecto fijó, Bambi. claro, entonces mucha pestaña, Sí, hay una sí. serie de presiones que no vienen, además, solo de todo esto que estoy describiendo, vienen de nosotros. Cuando nosotras nos miramos, o los papás, o las mamás, los hombres, las mujeres, la gente de distintas edades, y dice, churra, me veo viejo, hoy día amanecí horrible, nada me queda bueno, estoy gordo, estoy Mm. gordo, tengo ojera, en fin, desde muy guaguitos estamos transmitiendo también un mensaje de juicio, de inseguridad, de un lío ahí con el Ujú. cuerpo. Entonces, ¿cómo empoderamos? Pucha, desde ahí también. Y aprendiendo a mirar otras cosas. El arte yo creo que nos puede ayudar mucho, o imágenes de personas. Ahí es donde tiene una internet buena, porque nos sirve visitar tanto museo, Úsenla para cosas buenas. Sí. tiempo y decir, qué lindo este detalle. O sea, como, mira, ya una persona anciana. Hubo años atrás un aviso de Gap de una señora que era ancianísima, una mujer preciosa, con su pelo blanco entero, llena de arrugas, y era una foto bella, y era como, a ver, miremos acá estas manos, esta expresión Ujú. de los ojos, este pelo, alguien, su sonrisa, la manera en que se para, la manera en que trata, o sea, amplificar el concepto también de que es bello. Bello también son, no sé, por los tulipanes, los colibríes, y ampliar el espectro para no quedar como atorados aquí, porque por Dios que cuesta desatorarse. Ni siquiera hemos hablado de trastornos alimenticios, además, dentro de toda esta secuela De de cosas afectaciones. que cuando se Claro. mina la autoestima pueden surgir. Y es como, en vez de tener cada niño, niña y adolescente su mejor compañero en sí mismo, tiene a su peor Mm. enemigo, o un Pepe Grillo que está todo el rato como aplastándote, más que diciéndote tranquilo, tranquilo, ahí vamos a poder, y de verdad esto no es el fin del mundo y hay segundas oportunidades. Pero no hay segunda oportunidad después de un bullying o de una humillación pública o de un abuso sexual, si por otra parte, como sociedad, no damos un mensaje de segunda oportunidad también, ni de la posibilidad de equivocarse o de ser perdonado o de poder pedir perdón o de poder rectificar o de poder cambiar. Si yo No, el digo, derecho al olvido, Vinca, el derecho al olvido, que todavía no está en los garantizado en espacios Internet, digitales. Mm. y que ahora es como así la compulsión de la memoria. O sea, yo si digo hoy día, hoy me encantan los perritos. Oye, pero tú, ¿cómo? Si siempre has dicho que a ti te gustan los gatos. Y hace 3 años atrás, o 5 años atrás, Cuando dijiste que... sí, Claro. pero bueno, también me gustan los perritos y, no sé, he evolucionado, he cambiado. O sea, estoy poniendo un ejemplo bien burdo, bien Ujú. infantil. No, no, infantil no, porque eso no es un término, pero muy, muy sencillo, porque Sí, estamos te hablando de temas entiendo. más complejos. Pero si vemos constantemente en la tele, en los medios, en los propios niños en redes sociales, ¿viste la violencia de Instagram? Que uno no se imaginaría Es en que, el estudio de la Vinca, ONU. las demás ¿Dónde años que venimos arrancando de que Twitter es muy violento y nos encontramos con que la red donde los niños y niñas han recibido más agresiones es Instagram, que nos parece tan amoroso. esto? Para los niños y niñas, en estos temas está siendo más violento Instagram que Sí. otras redes. Entonces no era tan el paraíso. Hay que ver cómo hacerlo, hay que acompañar Mm. a los niños. Mi hija me pidió, yo le contaba, le conté a la Marcela Monberg, a ella primero que nada, porque todo lo, dije yo, mira, me llevaba pidiendo hace rato tener un Instagram, sus amigos tenían hace 2 años, ya Ujú. desde que, y pucha, entonces yo le propuse que un año compartiéramos el mío, y fuéramos subiendo cosas juntas para ver cómo se manejaba. Mira, ha sido Muy entretenidísimo, he interesante. aprendido, eh, también me enseña cosas con los celulares, también me enseña cosas con el computador, y al final esto como de ir haciendo el camino juntos, y en un año eh, que abra su Instagram, y por un año yo voy a estar chequeando y todo, y después Ujú. ya, pajarito, vas volando, vas volando cada vez más por tu cuenta, pero sabiendo que Como también un proceso. claro, y que va a Claro. haber alguien atrás que si llega a quedar una grande, igual va a estar contigo. O sea, Ujú. de todas maneras.
Vinca, yo no quiero quitarte más tiempo porque además has tenido la generosidad de conectarte para poder conversar hoy en un horario donde más sé que estás en otras cosas, así que te quiero agradecer por esta conversación. Además, por este último dato que me parece así como súper para abrazarlo y tomar nota de aquello entre muchas cosas. Hemos conversado tantas veces al respecto y me parece que además tu voz es sumamente importante que esté presente en lo que hablamos de los niños y niñas, en lo que estamos hablando y discutiendo sobre espacios digitales, que es un espacio que todavía a ratos tiene poco límite, que no se sabe bien cómo funciona, que alguien decía aquí, ¿cómo denuncio? Tú contabas lo de TikTok, hay redes que no tienen espacios de denuncia, otros que sí, ¿qué se puede hacer? En fin, es un tema del que podríamos conversar muchas veces más y ojalá que esa conversación quede también instalada en quienes nos ven. Necesitamos más leyes, necesitamos también pedirle a nuestros parlamentarios que también se alfabeticen digitalmente para que y que hablen con la gente que sabe de estas cosas. Buena onda, pero no todo es tan voluntario, digamos. Claro, no, exacto, para ver qué claro. el protocolo, pero por ejemplo, el contrato celular, yo invito a los papás que estén acá, si pueden, en mi sitio web está www.vincajackson.com, hay un blog sobre celulares, que hay para descarga libre un PDF de un contrato celular que tiene contenido desde para niños muy pequeños, que no, ojalá no tuvieran celular, pero a veces por enfermedades, por situaciones de los papás, por distintas preferencias familiares que se respetan también, puede que lo tengan, y para niños adolescentes también, donde hay una serie de como ideas, preguntas y proposiciones para discutir. O sea, no mando fotos, me comprometo a tener mi celular sin fotos piluchos, sin mandar fotos piluchos, no voy a golpear mi celular, cuando sea grande no voy a manejar mirando el celular para cuidarme y a cuidar a otros. Y abrir esas conversas también, siempre eso sirve. Y las compañías celulares podrían preguntar cuando venden un celular, ¿para quién es? ¿Es para un niño o una niña? Y le entrego una información por si acaso. Eso ni siquiera es una ley. Claro. Ni siquiera es una buena práctica. El equipo es solo una buena práctica. Claro, claro. Y dice, estamos tan presentes hoy. Wow, Vinca, hay muchos mensajes y muchos comentarios. Yo voy a dejar, por supuesto, colgada esta conversación porque sé que ha generado mucho interés, así que qué bueno saber que también la preocupación por niños, niñas y adolescentes está presente, incluso en el espacio que estamos usando para hablar de esto, que es el mismo espacio donde ocurren esas agresiones. Y uno siente que de alguna manera le tuerce un poco la mano, ¿no? En ese gallito a esto, que es donde ocurren también esos espacios de violencia digital. Gracias por estar ahí, Vinca, te mando un abrazo enorme. Gracias por tu disposición siempre, te quiero mucho, que estés muy bien. También somos como un comando ninja en esto. Gracias. Y gracias por compartirnos el estudio. O sea, qué bueno que desde tus redes lo podamos conocer. Por ahí a mí desde ahí me llegó y no había tenido tiempo de verlo y lo pude ver desde a ti. Qué bueno, vamos a estar compartiendo más. Gracias, Vinca, nos vemos pronto, ojalá. Chao, chao. Me voy a desconectar ahí. Chao, chao. Oye, tremenda conversación. Los invito a visitar el sitio vincajackson.com, www.vincajackson.com. Vinca tan certera como siempre, dice Karina. Gracias, Orfe, por estar siempre conectada en todas las transmisiones, en la radio todos los días. A Jaime, Concha también le mando un abrazo enorme. Hay mucha gente conectada. Gracias a todos y a todas quienes han estado aquí en esta tarde de viernes. En general, las transmisiones de los viernes y en este horario suelen ser más festivas. Me refiero a lo general que hay disponible en las redes sociales o de otras temáticas, y les agradezco que se hayan conectado para revisar algo que es mucho más serio, que hablamos de la integridad física, psíquica, emocional de niños, niñas y adolescentes, y es algo que a todos nos debiese preocupar. Va a quedar esto colgado para que lo puedan revisar cuando quieran, y por supuesto que también les voy a ir compartiendo más información acerca de esta encuesta, la encuesta de ONU Mujeres con datos protegidos, ONG Amaranta, y por supuesto también con el apoyo de DAB y su programa para enseñar autoestima. Enseñar autoestima se llama y lo pueden visitar también. Que estén muy bien, buen fin de semana, nos vemos pronto. Chao, chao.